Bueno, como le habíamos anunciado, señores, tenemos aquí con nosotros a Pavel Isa Contreras, el señor Pavel Isa Contreras. Decía Alejandro Bullón que un banquero no podía tener dos apellidos. ¿Dos apellidos? ¿Por qué? Me lo dijo a mí. ¿Cómo se va a llamar? Daniel Toribio Marmolejo. Dile a Daniel que es Daniel Toribio, que se quite el marmolejo. Un banquero no puede tener dos apellidos. Bueno, son difíciles de memorizar. Pero Pavel no es banquero. No, yo pongo ese ejemplo. Pavel Isa Contreras, sí. Pavel, el tema de la división. Bueno. Sí, como estábamos hablando fuera del aire. Y buen programa fuera del aire. Sí, muy bueno. Que no se va a poder repetir públicamente, pero bueno. Pavel, ¿cuál es el tema del dólar? ¿Es verdad nosotros tenemos una crisis cambiaria en el país? No, de ninguna manera. Hay una situación aparentemente de corto plazo en donde algunos demandantes de divisa, mi intuición me dice, solo la intuición, el conocimiento me dice que es probablemente los demandantes, como siempre, los demandantes de menor cuantía, los viajeros o los importadores de medianos o pequeños, enfrentan restricciones, ha sucedido en el pasado, enfrentan restricciones porque los bancos comerciales no están atendiendo su demanda de divisas. Yo lo que pienso es que lo que está pasando es que el Banco Central ha absorbido a final de año una cantidad muy significativa de dólares para engrosar sus reservas, quizás con el propósito, no estoy seguro de esto, pero pura intuición, con el fin de que las cifras de reservas internacionales netas del banco queden bien elevadas. En diciembre las reservas subieron en 1.600 millones. 1.600 millones. Aparentemente lo que pasó fue lo siguiente: 600 millones de esas reservas tienen que ver con la colocación por parte del Ministerio de Hacienda de bonos indomésticos. Es decir, para cerrar el presupuesto, Hacienda emite bonos. Quedaban bonos por emitir por el equivalente a 600 millones de dólares en el mercado doméstico. Ya los globales, los internacionales ya los había emitido, quedaban los domésticos. Entonces, ¿qué hicieron? Las autoridades tienen la potestad, según la ley de presupuesto, de emitirlos en dólares o en pesos. Entonces los emitieron en dólares. Y entonces eso temporalmente van al Banco Central, temporalmente porque el Banco Central son dólares. O sea, lo que hace la Hacienda es... Ya están comprometidos. Ya está comprometido con el gobierno. Entonces, digamos que eso no son reservas de verdad. No son reservas de verdad. No. Es un depósito del gobierno en el Banco Central. Esos 600 millones fueron al Banco Central, obviamente en los próximos meses. ¿Pero se contabiliza como reserva, sí? Sí, se contabiliza como reserva. ¿Cuáles son los términos de reservas netas, reservas líquidas, etcétera? Las reservas líquidas son las que están disponibles inmediatamente. La neta es netas de cualquier deuda que tenga el banco. Entonces, mira, lo que pasó fue que el gobierno emitió en 600 millones y esos dinero lo depositó en el Banco Central, suben las reservas en 600, pero subieron en 1.600. Lo que yo creo, lo que a mí me parece es que esos 1.000 restantes fueron obtenidos en la banca. El Banco Central compró a la banca y entonces eso hace que las reservas suban. Y entonces cuando tú tomas la foto de fin de año quedan tus reservas muy altas. Obviamente los de los bancos comerciales, digamos, quedan más bajas. Entonces cuando los demandantes de divisa medianos y pequeños van a buscar divisa y dicen no hay en este momento, no te podemos vender, tenemos un tope de tanto. Eso obviamente tiene que pasar en un par de semanas, debería de pasar en un par de semanas. No se trata de una situación de fondo, sino una situación de liquidez inmediata. En el pasado, a mí me daba la impresión de que ha sucedido eso, pero no por esa razón, sino porque el Banco Central está permanentemente sobre los bancos comerciales, incidiendo sobre ellos para que no vendan divisas por encima de cierto monto. Y los bancos a veces dicen, no, entonces, si tú me estás presionando para que yo no venda por encima de ese monto, yo de alguna manera te tengo cierto respeto, porque al final los bancos comerciales hacen un gran negocio con el Banco Central comprándole los títulos. Entonces dice, bueno, como tú eres un socio muy importante para mí, yo te voy a respetar y no voy a vender la divisa al precio que... voy a respetar tu tope. Entonces, como tengo que respetar tu tope, si lo compré muy caro, no lo puedo vender al precio que tú quieres, entonces no lo vendo. Eso pasó, eso me parece que ha sucedido en el pasado y por eso tuve esa restricción. Pero en términos generales, tú tuve el flujo de divisas, lo que ustedes hablaban al inicio, antes de mi intervención,
La situación de balance externo de la economía dominicana es muy favorable. De los periodos, digamos, más favorables que ha tenido el país, por un conjunto de razones que desde mi punto de vista, incluso no siquiera tienen que ver con la política pública. O sea, tú tienes precios tú has tenido, ahora no tanto, pero tú has tenido precios del petróleo bajísimos, particularmente 2016, 2017, ¿ya? Entonces, eso ha ayudado mucho. Remesas que han estado creciendo en la medida en que la economía estadounidense se ha venido recuperando. Sí. ¿Ya? Y estamos hablando de 500, 600 millones de dólares por mes. No, 500 millones de dólares por mes. O sea, estamos hablando de un monto, o sea, mucho más alta que en el pasado. Y tú tienes unas exportaciones de oro que se agregaron de repente a partir de 2013 a la economía dominicana de entre 1.000 y 1.500 millones. Ahora seguramente van a cerrar en 1.500 millones de dólares por el alto precio. Sí. ¿Ya? Entonces tú tienes una situación, además tú has tenido tasa de interés en el mercado internacional bastante baja, que le ha permitido al gobierno endeudarse en moneda extranjera. O sea, tú tienes una situación relativamente cómoda de divisas. Bueno, el turismo hasta mediados de 2019 crecía a una tasa de 4 o 5% al año. Entonces, digamos que eso ha hecho que el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos registre uno de los menores déficits que ha tenido históricamente. La cuenta corriente, la balanza de pagos es el registro de las operaciones corrientes, de las operaciones de la economía con el exterior. Y la cuenta corriente es una cuenta dentro de la balanza de pagos que mide las operaciones corrientes. Y tú puedes ahí tener una idea de cuán holgada está la situación externa. Si el déficit es bajo, es una situación holgada. Significa que la relación entre los ingresos de divisas corrientes y los egresos, el déficit es bajo. ¿Ya? Obviamente hay otros egresos, hay ingresos que compensan el déficit. Deuda externa te lo compensa. Inversión extranjera directa te lo compensa. Entonces, estamos diciendo, y si tú ves que las reservas aumentan, eso significa que los ingresos globales están por encima de los egresos globales. Porque el Banco Central, entonces, digamos, tiene esa divisa ahí para eventualmente, si la situación se revierte, poder vender divisa y compensar. Entonces, estamos en una situación cómoda. El sector externo, desde mi punto de vista, y no por razones estructurales de la economía, sino por algún conjunto de eventos. De factores que favorecen. Que han sido favorables, está en una buena situación. Sí. Por lo tanto, el tipo de cambio, yo no veo ningún riesgo de devaluatorio. Ni hay escasez de divisas, nada. Hay una situación de corto plazo que me parece que es causada por el propio Banco Central. Me parece a mí. Pero que debe solucionarse rápidamente. Me parece que los bancos están cortos, aparentemente, de divisas. A ver, hay varios no deben estarlo en las próximas 2 o 3 semanas, es mi impresión. Hay varios factores que, tal y como tú señalas, bueno, nos ha favorecido el tema, sobre todo el tema del petróleo. En adición a que hemos mejorado incluso nuestras exportaciones, porque se han mejorado las exportaciones en el país. Pero hay 2 factores ahora que han sido señalados desde siempre, que son factores que pudieran ser de alguna manera perturbadores, si se quiere. Por un lado está el tema electoral. El tema electoral siempre es un factor que hay que tomar en cuenta, porque eso puede traerte o no situaciones que puedan impactar en la economía. Y por el otro lado está el tema ahora con la situación Irán, Estados Unidos, aunque salvamos un tanto momentáneamente por la forma en que se maneja el presidente Donald Trump, el tema chino y los propios iraníes, cómo se manejaron. Chino, Estados Unidos, pero también el caso de cómo tú proyectas a partir con esos factores. Mira, este año, un año. Mira, yo no espero, y después de las señales que ha dado Irán y el propio Trump, yo no espero que el daño. Y a pesar de las elecciones. Yo no espero un año problemático. Yo pienso que la economía dominicana entró en un periodo de menor crecimiento que en el pasado. Estamos hablando de que 2015, 2018, 4 años de un crecimiento muy elevado, por encima de la media histórica de 5.5. No es posible seguir creciendo a esa tasa. El 18 terminó en 7, el 18. Claro, el 18 fue 7. O sea, fue demasiado alto. Entonces, yo pienso que entramos en un periodo de menor crecimiento. Yo no digo de colapso del crecimiento, ni mucho menos. Estoy hablando de un periodo donde vamos a crecer por debajo de la media, por debajo de 5.5.
Probablemente este año cerremos en 5, 4.9, quizás 5.1 si hay suerte. Sí. Se trata de un crecimiento significativamente menor al de 2018, que fue 7. Se fue 7. Pero sí, no tan debajo del crecimiento histórico. Y del potencial. No sé, lo que pasa es que a mí no me gusta usar mucho el término potencial. Me gusta decir, porque el término potencial es que supone que hay una capacidad máxima que ha sido medida y nunca eso ha sido realmente medido. Eso es un término muy neoclásico, pero es una discusión de economista, de teoría económica, que no. Pero bueno, usted puede utilizarlo indiferentemente, el crecimiento potencial, o tú puedes decir el crecimiento histórico, digamos, crecimiento histórico máximo. Y digamos, los máximos han estado, digamos, el promedio ha estado en 5.5. Digo, el máximo no histórico ha estado en 5.5. Entonces, vamos a entrar en un periodo, me parece a mí, de crecimiento por debajo de ese nivel, probablemente alrededor de 5. No estoy hablando de 2019 solamente, sino 2020, 2021. Repito, para tú tener un promedio necesitas años por encima y años por debajo. Ya pasaron los años que crecimos por encima, ahora vamos a entrar en los años que crecemos, digamos, pues, por debajo. Pero luego, con respecto, que no es el caso particular de la República Dominicana. Bueno, yo creo que hay factores idiosincráticos de la República Dominicana, pero hay factores globales. La economía mundial va a crecer menos, está creciendo menos. Y obviamente una economía pequeña como la nuestra, que destina una parte muy importante de su producción a la exportación, por ahí va a venir un impacto negativo. Es decir, además, si el mercado, empezando por Estados Unidos va a crecer al 2% en 2020. Eso significa una cifra bastante menor al crecimiento de 3 y tanto en 2019, perdón, en 2018. 2.1 este año. Va a ir, estamos hablando de un crecimiento que va a ir reduciéndose, y eso tiene un efecto en el mercado de trabajo en Estados Unidos y en la población dominicana que envía remesas al país. Entonces vamos a ver un crecimiento más lento, digamos, de las remesas. Vamos a ver un crecimiento, uno supone que uno va a ver un crecimiento del turismo más lento que en el pasado, quiero decir, aparte de la crisis de estos últimos 6 meses. Sacando esa parte y asumiendo que la mala reputación se va recuperando, entonces, pensándolo en términos históricos, no vamos a ver el crecimiento que hemos visto en 2018 del turismo, probablemente, ni 2017. Entonces, digamos, las exportaciones probablemente van a crecer, pero van a crecer más lentamente. Entonces, tú vas a tener un contexto internacional que no es favorable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a tener que entrar en un periodo de ajuste fiscal, ¿no? La pregunta es si es un ajuste suave, si es un ajuste violento, qué tan veloz. Yo espero que no sea violento nunca. Y que tengamos, y creo que hay el espacio de hacer un ajuste suave, un aterrizaje suave. Ahí sí la puerca todo cerrado. Entonces estamos hablando de que la economía, digamos, va a crecer menos. Repito, yo no estoy hablando de un crecimiento del 3% que sería catastrófico para este país. Pero sí un crecimiento por debajo del 5.5, es la impresión que uno tiene. Ahora, en 2020, yo pienso que no va a haber ajuste fiscal. Obviamente. No, el 20 no, ya el gobierno lo adelantó. Y además el nuevo gobierno no va a tener tiempo para hacer nada. ¿O cerrar diciembre con un ajuste fiscal? No, claro no que va a ser no. Posible. Claro que no. Lo que puede suceder, efectivamente, como estaba señalado Mozart, es que hay un desalineamiento fiscal significativo. Es decir, a menos que no haya una emergencia por el, como ustedes llaman, una expresión también muy cliché, por el difícil sector externo, que se arme un lío y obligue al segundo semestre. Eso sí, digamos, más si no hay crisis de ese tipo, a mí me parece que el único riesgo que yo veo, o sea, el año que viene va a ser un año, o este año, va a ser un año de un poco menor crecimiento que en el pasado, probablemente igual que el 2019. Vamos a ver una tasa de cambio relativamente estable, tal como la proyectada. El Banco Central no se va a salir de su programa monetario. Una inflación también igual, cerca del 4%, como lo establecen las metas de inflación. La pregunta es, unas exportaciones que van a crecer menos y unos ingresos que van a crecer menos, pero no va a moverse mucho. 5 o 6% ve la que registran ahora este año. ¿Qué cosa? Las exportaciones 5.3. Es la estimación que nosotros hicimos. ¿Eso incluye zona franca? Sí, también. Pero son las que menos crecieron, las de zona franca. Comparado, o sea, cuando tú tomas nacionales y zona franca, las nacionales fueron las que más crecieron. Nosotros dividíamos esas dos cifras por lo menos para saber cómo marchaba la economía doméstica respecto a una zona franca que era muy volátil en tiempos atrás. Cosa buena es que cruzamos el umbral de los 10.000 millones. Sí, ya está en los... Ahora, vuelvo al tema fiscal. El único riesgo que yo veo este año es el tema fiscal. El fiscal. En el sentido siguiente, va a haber un fuerte incentivo para que haya un desborde del gasto para apoyar
al gobierno y al candidato oficialista. La pregunta, hay digamos dos preguntas. Una, ¿cuánto va a ser ese desborde? ¿Ya? Probablemente la pregunta no es si lo va a haber. La pregunta es si el desborde es demasiado alto como para no haber tiempo para recoger velas en la segunda mitad del año. Eso le pasó en 2012. El desborde fue tan grande que no hubo chance de recoger. Fue demasiado. El viento no alcanzó para recoger la vela. Muchas veces se dispara el gato en la primera parte del año y luego en la segunda parte del año se recoge. ¿Ya? Y para acercar la cifra de déficit a la cifra meta. La pregunta es si va a haber chance de eso. Lo otro es cuál es el efecto que puede tener eso en términos de señales a los mercados financieros internacionales. Es decir, si tú te desvías demasiado, la señal que va a recibir el mercado dice, este país es frágil institucionalmente y mira cómo por un asunto electoral, cómo se desvía de más tanto, porque si se desvía un poco no es tanta preocupación, se desvía tanto y eso puede costarnos en términos de tasa de interés. Yo te voy a prestar el año que viene, pero yo veo que tú eres riesgoso porque tus instituciones fiscales son débiles, entonces te voy a cobrar ese riesgo. Te voy a cobrar. Ese es el tema que yo creo que está, digamos, pendiente. A ver, ¿qué influye entonces en ese contexto que tú has señalado? ¿Qué impacto tendría una posible venta de la mitad de las acciones de Punta Catalina, tomando en cuenta que se habla de que quienes la compren, una parte es hacerse de la deuda que tiene, lo cual se reduce en la deuda nacional, y la otra es que hay un dinero que se va a dar en efectivo? Eso tendría, como tú ves... Eso tiene un efecto fiscal, debería tener, entran como ingreso de capital, supongo yo, depende de ahí el monto, como tú dices, depende de qué se considera, cuál se deja de considerar. Lo que entre inmediatamente entra como ingreso de capital y obviamente eso reduce el déficit. Pero no sé si sea suficiente. Estamos hablando de un déficit que se proyecta para 2020 de 110 mil millones de pesos. Es el equivalente. Entonces, a más de 2.000 millones de dólares. O sea, difícilmente... Bueno, la mitad de ese déficit posiblemente. Pero, como tú dices, depende de cómo se negocie la entrada de ese dinero. ¿Qué tal si te dicen, ese dinero, digamos, si la planta vale, qué sé yo, la valoran en 1.000 millones? Vamos a suponer que vendan la mitad y que sean 1.000 millones. La están valorando en 4.000 millones. Si esos 1.000 millones, y te dice, te lo voy a dar en efectivo, pero te lo voy a dar en 10 años. Entonces, el efecto sobre el déficit va a ser muy bajo en 2020. O sea, va a ser un efecto muy... Parece que el gobierno quiere que le busquen los cuartos. Y ese precio del dólar también favorece para este año. Mira, fiscal, la salsa en el precio del dólar con relación a lo que aporta la barra. El tipo de cambio sube la recaudación. Sube la recaudación. Pero también eleva el subsidio al sector eléctrico. Porque el costo de generación es mayor y por lo tanto el déficit de la distribuidora es mayor. Creo que el efecto neto, lo que pasa es que yo hice esos cálculos hace quizá un par de años, no me acuerdo bien, pero creo que el efecto neto en la recaudación es positivo. Es decir, el efecto de aumento de la recaudación es mayor que el efecto pago por los subsidios. Lo que pasa es que está pendiente del tema de deuda. No, el efecto es negativo porque tienes que pagar la deuda. Tienes que pagar deuda pública. Entonces, una devaluación se traduce en tiene un efecto negativo en la finanza pública, aunque recaude más por aduana. Claro que eso no está planteado porque la devaluación del peso eso no es insignificante en la República Dominicana, por suerte. 4% va a ser. 4 o 5%. Mira una cosa, vamos a entrar en Honduras. Este año está presupuestado un ingreso de 70. Yo conozco de Honduras. Mi esposa es hondureña. No me digas. No entremos en Pero no son en esas Honduras. Son en otras Honduras. No entremos en Honduras, que eso puede ser peligroso, tocar esa zona. Adelante. Mira una cosa, sí, porque las esposas siempre están advertidas. Este año está presupuestado ingresos por 75 mil millones de pesos únicamente de los combustibles, impuestos a los combustibles. De los dos impuestos. De los dos impuestos combinados. Yo no sé por qué aquí hay gente
Le digo que vengo siendo coherente en este aspecto que te le iba a mencionar desde los tiempos de Balaguer. En los mismos de Balaguer le decía, presidente, ni se le ocurra revisar la tarifa, ni se le ocurra de los combustibles. Porque es sorprendente cómo, desde que se creó ese impuesto a valores y lo demás, especializado para el pago de deuda, ese impuesto ha ido cada vez más significando importantes aportes. Mozart, los 75 mil millones de pesos de que estoy hablando, Mozart, sí, más que duplican lo que aportan los ricos, lo que aporta el impuesto sobre la renta físico. El 8% de los ingresos totales, combustible. Tú estás oyendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso es que cuando se habla de reforma... No, 12%. Cuando se habla de reforma tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando se habla de reforma fiscal, porque vamos a entrar en una zona cenagosa, sumamente difícil de transitar. Y por eso los gobiernos le temen. Pero ya eso es impostergable, mira, Pedro. Ya eso es impostergable. Pero eso es insostenible. A Pavel yo le quiero preguntar, a Pavel, porque tú sabes cuál ha sido el argumento de nosotros, lo que hemos defendido, que los derivados del petróleo se mantengan, sí, yo estoy de acuerdo, sancionados. Yo para que la gente no sea irresponsable, sí, en el gasto. Para que no sigamos comprando vehículos como locos. Tú te has ido un poquito más allá. Para que no... Yo soy partidario de políticas que hagan migrar las fuentes de energía de estas fuentes caras, de estas fuentes volátiles, contaminantes, hacia fuentes alternativas, sin duda. Y los altos impuestos a los combustibles es uno de los instrumentos. Solo que yo siento que en la República Dominicana no hemos logrado eso, a pesar de los altos impuestos a los combustibles. Es sorprendente. Porque no hemos tenido suficiente... O sea, ¿cómo tú lo haces? Con garrote y con zanahoria. Tú le das el garrotazo al consumo de hidrocarburos. Y tú le das la zanahoria a quien no consume hidrocarburos. Entonces hemos tenido demasiado garrote y muy poca zanahoria. Entonces yo pienso que hay que rebalancear eso y proveer suficiente incentivo a los que no consumen hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, para lograr la transición. Entonces, ese es el problema. Es decir, tuvimos una ley de apoyo a las energías renovables para que te dan descuento fiscal cuando tú utilizas... Pero sigue vigente. Pero hubo un recorte. Pero un recorte insignificante y todavía, oye una cosa, para ver, que yo sé que tú eres un defensor del desarrollo de energías renovables, viene de mucho tiempo con ese discurso, pero hay una cosa que nos sacó en claro un hombre que tú conoces y que respetamos todos, José Luis Moreno San Juan. ¿Tú sabías que la legislación dominicana referida al desarrollo de energías renovables es la única que no pone límites? Yo no había hecho, sinceramente, uno es reportero y vive averiguando cosas y asuntos económicos. Pero las legislaciones que existen, que promueven el desarrollo de energías renovables en Europa... ponen un tope. Y en América Latina ponen un tope por una razón muy sencilla. Usted no puede, al que usted motivó para hacer inversión en energía firme, de carbón, derivado del petróleo, ponerle peligro ahora con una energía que lo puede sacar del mercado y causar graves pérdidas. Esa es la causa. No es que se lo prohíban, sino que le ponen cuotas para que se vayan, para que el tránsito de una otra sea más... Lo que pasa es que, por ejemplo, en el país no hemos tenido un programa, en el caso de energía, de generación de energía, un programa no solo de energía alterna, sino en general un programa. ¿Cuál va a ser el aumento sostenido en la capacidad de generación de energía eléctrica a largo plazo? Y luego, ¿cuál es la combinación de una y de otra? Claro, de todas maneras, pero eso en cuanto a la energía eléctrica. Pero luego, en cuanto al consumo para transporte, por ejemplo, no hemos tenido resultados. Y yo pienso que ha sido una falta de balance. Claro, no podemos pensar que nosotros vamos a hacer mucho la diferencia, porque cuando tú vas a otros países, quizás con legislaciones más efectivas, tampoco han logrado esa transición muy rápidamente y apenas están caminando en ello, porque también tiene que ver con la disponibilidad de tecnología. Es decir, ¿cuánta gente no está dispuesta en este país a renovar su vehículo y comprar uno eléctrico?
probablemente muchísima gente, pero ¿cuántos vehículos disponibles hay? ¿Cuántas estaciones de expendio de energía eléctrica para vehículos Por eso existe no disponible? tiene sentido. Entonces, tiene que ser una entidad como el INTEC y un grupo de estudios como el INTEC advirtiera que el país no está en condiciones de suplantar 400,000 vehículos normales por eléctricos. Señor, esos 400,000 vehículos que usted, unidad de estudio de INTEC, procesa, no se van a ingresar al país, por lo menos en los próximos 10 años. Pero tú creas una imagen. Hay muy pocos modelos. Los modelos de vehículos eléctricos disponibles todavía son muy números muy pequeños. Es que la economía no va de ese tránsito con esa velocidad por lo que dijiste, porque la adopción de nueva tecnología es lenta. Pero la política pública puede acelerarlo. Por ejemplo, ¿qué tú estás haciendo para que facilitar la instalación de expendios de energía para vehículos? ¿No? ¿Qué está haciendo por ejemplo, el tema de habilitar espacio, Ahí tenemos que reconocerle a Rolando González Bunter, que es un tipo que ve lejos. ¿Tú sabes cuántas estaciones está abriendo? Ya yo lo vi. Allá, en Punta Cana. En Punta Cana. Dice que va a abrir. Ya comenzó. Un hombre de negocio. Es un hombre de negocio. Va a abrir más de 100. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahí tiene probablemente un mercado relativamente cautivo de hoteles. Claro. Y los hoteles van a cambiar su flota. ¿Qué pasa? Van a cambiar su flota. Eso le permite obtener los sellos y las certificaciones de energía limpia a los hoteles. Pueden colocar su producto más fácilmente en el mercado internacional diciendo yo soy carbono, estoy libre de carbono neutral o soy carbono libre. ¿Y quién vende y quién carga la energía? No, pero que te acaba de decir una cosa, es el único dominicano, el único empresario de la República Dominicana que recibe bonos de carbón. Bueno, ya lo dijiste. Mira. De Tokio, lo que se acordó en Tokio. Tenemos que ir a una pausa, pero cuando retornemos, yo quisiera que entráramos para ver un tema que a mí he estado ponderando todo el tiempo, la virtud que han tenido estos últimos gobiernos de mantenernos con una estabilidad macroeconómica y además con una economía en crecimiento, pero no me deja de preocupar el tema de la deuda, no me deja ni tiene por qué dejarme de preocupar, y entonces hay un elemento vinculante que es lo que yo entiendo también impostergable, que es el asunto de una reforma fiscal que le dé respuesta. Parte de la respuesta a una reforma fiscal viene dada precisamente a tratar de ver cómo manejamos, desacelerar ese proceso de endeudamiento en el país. Entonces yo quisiera que habláramos de ese tema cuando volvamos de la pausa. ¿Está bien? Bueno, eso te preguntaba yo, si faltaba un cambio. Bueno, el conversatorio con Pavel Isa Contreras es siempre muy productivo porque, óyeme, ¿cuánto satisface a uno ver a jóvenes profesionales ya establecidos como Pavel, estudiosos, hablar en el mismo lenguaje en que hablan los economistas maduros de los países grandes, de tierra firme? De allá, donde sea. No presentamos. En tierra firme. Él habla el mismo lenguaje. Fíjate cómo ya aquí desapareció eso de que el Banco Central retoca la economía. Ya nadie habla de eso. Se acabó eso. Ya se dan por ciertas las cifras del Banco Central. Y tú ves cómo él habla con una naturalidad, siendo... Sí, pero vamos a hablar de... un investigador y un crítico. Entonces, cuando tú hablas con Pavel, tú entiendes que está sobre bases ciertas. Lo que se habla no es especulativo, que es el fruto de los trabajos de estudio que ellos le dan, de seguimiento. Pavel, cuando se inicia la reforma fiscal, que será el año próximo, el tema no puede ser postergado. Ahorita decíamos que solo combustible te aporta 75,000 millones y eso 2 veces más que lo que paga el impuesto a las ganancias del país. Hablemos de sostenibilidad, hablemos de deuda y de ¿por dónde tú crees? Ideas generales. Sí, primero, debería iniciarse una reforma. Yo pienso primero que tenemos tiempo. Hay tiempo para analizar, para hacer un ajuste no traumático. No es que estamos a las puertas de una crisis. Hay muchos colegas que piensan que este país no hace reformas si no es medio de una crisis.
Pero digamos que yo quisiera pensar que hay la posibilidad de que antes de que llegara una crisis poder ajustar y no caer en ella. Entonces yo pienso que a partir de 2021 tiene que haber alguna forma de ajuste fiscal. ¿Por qué? Digamos, por dos razones. Debería de ser. Primero, porque por lo que tú decías antes del corte, la dinámica de deuda se te puede tornar inmanejable. Exacto. Es manejable todavía, es preocupante porque 40%, el equivalente al 40, 41, 42% de los ingresos tributarios se te van en pagar deuda. 21% en pagar intereses. Es un peso muy alto. No es que no vayamos a poder pagar ni nada de eso, pero estamos hablando, claro, cuando tú tienes que de cada 100 pesos que tú ingresas, 42 tú lo pagas de deuda. La única forma... Cuando hay hablando del principal interés. No, claro, servicio de la deuda. Sí. La única forma de tú lidiar con eso es endeudándote más. Y eso no debe Entonces, ser, y cuando tú tienes una situación en la cual tú te tienes que endeudar para pagar intereses, no todos, una parte, tú estás en una situación problemática. Ahora, tenemos tiempo, no hay una crisis, entonces hay que atajar la situación por dos razones. Primero, para atacar el tema de deuda y volverla más manejable, bajar el peso, o meternos en un camino en el cual el peso vaya bajando. No va a haber resultado en 1 año, 2 años, pero sí en 3, en 4, en 5, en 6 y obviamente en 10. Eso por una parte. Pero por otro lado hay otra razón aún más fundamental, aunque menos urgente, y es poner al Estado en capacidad de proveer los bienes públicos, los servicios sociales fundamentales. Es decir, tú con un 14% de presión tributaria, no hay manera. No tiene capacidad de respuesta. Tú no puedes responder con seguridad pública, con salud de calidad. Mira lo que pasó con educación. Al aumentarle el presupuesto de educación, ampliamente apoyado por la sociedad, absolutamente necesario, hubo que recortar otro conjunto de áreas. O sea, el 4% sacrificó otras áreas sociales. Así es. Y no puede ser así tampoco, porque además los objetivos sociales son complementarios. Entonces tú das más educación, pero entonces tienes un problema de salud. Entonces el problema de salud te afecta a la calidad de la educación y viceversa. Entonces tú tienes que, o sea, los avances sociales tienen que ser multidimensional y que se complementen unos a otros. Entonces, hay que poner al Estado en condiciones de proveer servicios públicos de calidad y bienes públicos. Eso incluye, además de educación, salud pública, aquello que le compete estrictamente al Estado, por ejemplo, el tema de la salud colectiva, las epidemias, por ejemplo. Luego, está el tema de seguridad pública, preocupación número 1 de la población en este país. Protección del medio ambiente. Con 14% de presión tributaria, no hay manera de que tú puedas atender todo eso. Cuando se habla de dispendicio, el argumento dice, y que con el cual yo estoy de acuerdo, hay mucho dispendio, mucha corrupción, mucho clientelismo, por ahí hay recursos, sí, ciertamente. Pero ¿cuánto hay? El informe de Oxfam habla de un poco más de 2% del PIB que se puede gastar mejor. El informe del BID, que es el que da más, que habla que entre un conjunto de áreas que puede mejorar el gasto, la calidad del gasto público, te da 3% del PIB. Entonces estamos hablando de que eso no es suficiente para enfrentar el problema. De lo que se gasta, Moza. Ellos dicen que de lo que gasta el Estado puede mejorar en un 2, un 3% la calidad también de lo que se gasta. Exacto. Tú puedes tomar el equivalente, un monto total del 2% del PIB, 2,5%, digamos, y gastarlo mejor. Eso es lo que están diciendo. Eso es verdad, Gastarlo mejor. Está bien, pero eso no te resuelve el problema. Te ayuda, pero no te resuelve el problema. Sí. Por eso hablo de la alternativa. Entonces tú tienes que mejorar la situación fiscal para atajar el tema de la deuda y para fortalecer la capacidad de gasto del Estado, con calidad, por supuesto, para ponerla a la altura de lo que demanda el desarrollo. Y eso no lo puedes hacer solo recortando gastos. Si tú recortas solo gastos, tú lo que vas a caminar es hacia una recesión. ¿Ya? Porque el Estado gasta el equivalente al 18% del PIB. El otro componente es la evasión, la ilusión. Lo que pasa es que la evasión y la ilusión son, enfrentar la evasión y la ilusión son responsabilidades obligatorias, son mandatorias a largo plazo, bajo cualquier escenario. Hemos mejorado un poco en esa dirección, pero sí, claro que se ha mejorado. Sí. Hubo una determinación y hubo resultados. Mira, aduana, ¿cómo aumentó su recaudación? Pero ¿cuánto te da eso?
eso te ha dado en los últimos años el equivalente al 0.3% del PIB. Para tú llegar a donde tú quieres, tú tendrías que tardar 0.3. Y el otro componente, eso es lo que y la exención. Bueno, no, entonces, vamos, tú tienes que enfrentar dos cosas. Primero, mejorar. Son varios aspectos. No estoy hablando en términos de temporales, pero primero tienes que enfrentar efectivamente la calidad del gasto público. Sí. Porque además eso te da legitimidad, que no la tienes. Exacto. El Estado no tiene la legitimidad. Para cobrar con efectividad. Para cobrar con efectividad. Entonces tienes que enfrentar. Eso es verdad. Sí. Dos, tienes que contener el gasto un poco. No digo recortarlo, pero tienes que contener el gasto. Es decir, hacer que crezca a una velocidad que no sea por encima de los ingresos. Eso. Y el tercer elemento, tienes que elevar la recaudación. Con 14% de recaudación con el 20 no puedes hacer nada. Y una no puedes hacer lo demanda de suficiente. 23%. Exactamente. Porque es una demanda creciente. Es correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la combinación? Y obviamente, a largo plazo, enfrentar la evasión y la ilusión. ¿Cuál es la combinación de esos 4 elementos? ¿Y cuál es la temporalidad de cada uno, la secuencia de cada uno? Ahí es que está el tema. En mi opinión, yo creo que hay que ponerle mucho énfasis al tema de calidad de gasto, pero para poder para lograr que el Estado tenga la legitimidad necesaria para sentarse a negociar una reforma tributaria que le permite elevar los ingresos. Ahora, esa reforma tributaria, ¿quién la va a pagar? Bueno, ahí habrá que hacer un rebalanceo de impuestos que le permite, pero que en promedio aumente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si tú dices, más impuestos. No. Yo plantearía que como filosofía hay que reducir la carga donde hay sobrecarga y hay que aumentar la carga donde no hay mucha carga, suficiente carga. Claro, es muy bonito decirlo. Es muy bonito. Bueno, está bien. Así como también eliminar sacrificios fiscales para los que no lo necesitan. Que ya no lo necesitan. No, por supuesto. Que es, por ejemplo, los combustibles que se le dan a las grandes corporaciones. A todas. Pero no hay una sola. Por eso te estoy diciendo que agravar donde aquellos que por derecho van mucho más suave. ¿Ya? Hay que atacar eso. Claro, yo no estoy diciendo con esto que vayamos a matar la gallina de los huevos de oro y vayamos a agravar actividades que son profundamente. No estoy diciendo eso. Pero hay que rebalancear, o sea, hay que rebalancear eso. Tú no puedes pensar en subir el ITEVI, por ejemplo. Tú no puedes pensar en subir la tasa del impuesto sobre la renta. Me parece que no puedes pensar en eso. Ahora, tú sí puedes pensar, por ejemplo, en el tema del IPI. El IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, recauda apenas 2.000, 3.000 millones de pesos. Es una vergüenza, ¿no? Entonces, ahí tú tienes una fuente. Claro, eso no te va a dar resultado inmediatamente, cualquier reforma que tú hagas, sino que tiene que ser más a largo plazo. Hay un problema ahí de evaluación de las propiedades inmobiliarias. El Estado no tiene suficiente información de cuánto valen las propiedades inmobiliarias en las grandes zonas urbanas para poder cobrar adecuadamente. Ahí, por ejemplo, hay un tema. El tema de las exenciones, efectivamente hay que graduarlas, sin sacrificarla por la capacidad productiva, pero hay que graduarlas. No puede ser cheques en blanco y punto. Dentro de las exenciones hay un asunto que es peliagudo, que es el siguiente. Estamos de acuerdo, la economía dominicana atrae inversiones porque tiene el salario deteriorado. Probablemente el más deteriorado de toda la región. Y por eso entonces aquí viene que inversión extranjera y se trasladan, tú ves compañías de zona franca que vienen de Centroamérica para acá porque hay un atractivo, pago menos ahí, cosa sorprendente. ¿Tú crees que a una economía así, que todavía tiene como atractivo un salario deteriorado y que lo deteriora todos los días cada haitiano que cruza? Cada haitiano que cruza deteriora el salario. Pero bien, se le puede pensar en eliminar los subsidios que tienen alimentos básicos, como por ejemplo todo lo que proceden del proceso de trigo, todas las harinas, los productos de la agropecuaria, todo lo de la agropecuaria. O sea, ¿tú crees que tú puedes ponerle impuesto al arroz, a la habichuela? Vamos por partes. Primero, a las pastas alimenticias. Yo creo que es inevitable expandir la base del ITEVIS. Es inevitable. Ahora, hasta dónde tú le expandes y cómo tú le expandes es la cuestión.
probablemente, indefectiblemente, tú vas a tener que defender una canasta básica como arroz, por ejemplo. Defenderla de ser grabada. ¿Ya? O sea, bueno, defenderla de ser grabada. Defenderla de ser grabada. Sí. Tienes que defenderla. Eso hay que defenderlo. Medicamentos probablemente tendrás que defenderlo. Hay que defenderlo. Ahí el tema es otros alimentos que no sean una canasta básica determinada. ¿Cómo tú lo vas a tratar? U otros productos que sean considerados relativamente esenciales. Jabón. ¿Cómo tú lo vas a tratar? ¿Le va a poner un 18% de ITEVI? Ahí viene, digamos, el rejuego. ¿Qué vas a hacer? Puedes bajar la tasa general, algunos colegas la han propuesto. Hay colegas que la proponen bajarla al 10, a mí me parece exagerado. O sea, estamos hablando de perder. Pero aplicárselo a todos. Y aplicárselo a todos. Entonces yo digo, bueno, pues tú puedes pensar en una negociación. Esas son opciones que hay. Una opción, baja la tasa general al 15. O incluso tú puedes poner al 14. O tú puedes decir, dejo la tasa general al 18 o la bajo al 15. Y los nuevos productos que incorporo, que puedan ser considerados más básicos, lo grabo con 4%. Sin mejorar el salario. Sin mejorar el salario. Ese es el problema. No, espérate. Los salarios. A ver, varias cosas. La dinámica salarial, yo estoy de acuerdo en que tú tienes que cambiar esa estructura salarial. Yo estoy de acuerdo con tu preocupación. Es decir, el tema fundamental es, bueno, ¿cómo quedan los hogares? Exacto. ¿Cómo quedan los hogares? Particularmente de los 3 quintiles más bajos. Sí, es... El tema de los ingresos, tú tienes que enfrentar, es otra dinámica, muy vinculada, pero es otra dinámica. Aquí hay un tema tú tienes que tener una política de desarrollo productivo que te genere empleo. Que no la tenemos. Y esto no es una responsabilidad solo de gobierno. A veces uno dice, no, porque no tenemos la política, entonces como que uno está criticando al gobierno. No, una política de desarrollo productivo tiene que ser una política articulada, vinculada con los sectores productivos. Y por lo tanto tiene que haber un consenso nacional fuerte. Más y no lo tenemos. Desde que desmontamos la sustitución de importaciones, no hemos tenido política de desarrollo productivo como tal. Hemos tenido esfuerzos puntuales. En este momento tenemos MIPYME, por ejemplo. Pero eso no te conforma a una política de desarrollo productivo en términos generales. Desde que abandonamos la sustitución de importaciones, pensamos ya que atender los sectores productivos no era prioritario. Si tú quieres mejorar el salario, tienes que tener una política de desarrollo productivo. Tienes que tener una política de salario mínimo. Exacto. Proactiva, pero también cuidando que no vayas a matarla. Entonces tú ahí tienes opciones. Dice, grabas poco a los bienes básicos, ya, ¿de qué dejas exento? El tema de la electricidad, la salud y la educación. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer? Transporte. El ITEVI para eso. Lo deja fuera, lo graba con una tasa más baja. Interesante. ¿Cómo graba? Esas son las preguntas un poco más difíciles que hay que responder. Sí. Ojalá que la puedan responder los candidatos también. Muy buen de son los que tienen muy bien dicho de tu que hablar de no, ese es el reto. Hablando nadie quiere hablar de reforma tributaria. La diferencia ahora es qué usted propone, señor, para hacer el ley. Exactamente. Incluyendo el penco. No quieren hablar de reforma tributaria a nadie. A todo. En vez de estar hablando de tienen que hablar de vaina de eso. Gracias, Pavel. A la hora. Nosotros volvemos mañana.